¿qué derechos tiene la República Argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas? La respuesta más clara y contundente es: la Argentina es heredera de los derechos que tenía España. Es decir, los derechos que tiene la Argentina son los mismos derechos que tenía España y que la Argentina los adquirió cuando se independizó de España. Entonces la cuestión se traslada a discutir, bueno, ¿y cuáles eran los derechos que tenía España? Y aquí es muy claro que España tenía derechos que Inglaterra no los tenía, que la titular de la soberanía de las Islas Malvinas fue siempre la corona española. ¿Por qué esto es así? Muy sencillo, porque cuando comenzó la carrera por la disputa de todas las tierras que se iban descubriendo en el proceso de colonización, las potencias que iniciaron fueron Portugal y España. Inglaterra y Francia todavía no existían como potencias marítimas. Esta disputa entre España y Portugal se saldó primero con una bula del Papa Alejandro VI y después con el Tratado de Tordesillas. Ambos, la bula del Papa y el Tratado de Tordesillas, establecieron una línea que las bulas papales la establecieron un poco más a oriente y el Tratado de Tordesillas, después de las protestas de Portugal, corrieron esa línea a 370 leguas de las Islas Azores y de Cabo Verde, o sea, mucho más a occidente de la línea originaria. Por esto es que Portugal claramente tuvo acceso a tierras en el continente americano. Pero, para que quede claro, en esa línea, tanto en la de las bulas papales como en la del Tratado de Tordesillas, claramente las Islas Malvinas y todo el Atlántico Sur prácticamente quedaban en poder de España, ¿verdad? Toda la costa sur del continente americano era claramente española y por eso nunca Portugal, ni siquiera Brasil después como heredero de Portugal, tuvo pretensiones sobre las Islas Malvinas. Cuando Inglaterra y Francia y después Holanda se incorporaron a la carrera colonial y a la disputa por los territorios, desconocieron la autoridad papal y empezó a primar el criterio del descubrimiento para otorgar derechos a la soberanía sobre determinados territorios. El que descubría un territorio y llegaba a probar ese descubrimiento dibujándolo en un mapa y dando conocimiento a las demás potencias, era el titular de la soberanía. Claramente fue España la que descubrió las Islas Malvinas. Hay una serie de navegantes españoles, el más conocido Esteban Gómez en 1520, como un desprendimiento de la expedición de Magallanes, pero hay muchos otros y es por eso que las islas figuran claramente puntualizada su situación geográfica en todos los mapas de origen español de la época, que están en todas las bibliotecas y en todos los repositorios más importantes del mundo, y en ese primer siglo, a partir de esos primeros 80, 100 años, a partir de 1492, no hay mapas ingleses que presenten las islas como descubiertas por algún navegante inglés. Y esto es porque verdaderamente no lo fueron, aunque Inglaterra reclama el título del descubrimiento. Está claramente probado que el descubrimiento fue obra de los españoles. Cuando este título fue insuficiente y se acudió a la ocupación y a la ocupación efectiva, es decir, a verdaderamente instalarse en el territorio y ocupar una cierta extensión del territorio a partir del lugar donde se desembarcaba, este hecho en las Islas Malvinas lo hizo la corona francesa en 1764. Bueno, y ustedes me dirán entonces, pero es como si lo hicieron los franceses, ¿por qué reclamaron o decimos que era de España? Porque apenas conocida la ocupación de los franceses, España protestó y la corona española obtuvo la devolución formal en un acto formal donde el mismo fundador de la colonia y el hombre que promovió eso, Antoine de Bougainville, que justamente partió de Saint-Malo, de ahí malvinenses y de ahí Malvinas, le devolvió las instalaciones reconociendo expresamente, y esto es muy importante porque una de las potencias más importantes de la época le reconoce a la otra que ese territorio era soberanía española. Este reconocimiento francés de 1764 es muy importante, sobre todo porque paralelamente en 1765
se había establecido clandestinamente Puerto Egmont en la otra isla, y España también, Puerto Egmont, fundado por los ingleses. Cuando España tomó conocimiento de estos, intimó a los ingleses a que se retiren, y después finalmente una fuerza mandada desde Montevideo al mando de Madariaga terminó en junio de 1770 expulsando a los ingleses de las islas. Y esto es muy importante porque desde entonces España mantuvo 18 gobernadores hasta 1811, hasta un año después de la Revolución de Mayo, ocupando sistemáticamente las islas, ejerciendo actos de soberanía y sin que esa soberanía fuera contestada nunca por Inglaterra, que aceptó definitivamente, además de la firma de una serie de tratados donde Inglaterra, el más conocido es el de Nootka, donde Inglaterra reconocía la soberanía española sobre la costa oriental y la costa occidental del continente sudamericano, de América Meridional, como se llamaba en los tratados, América del Sur, y se comprometía a no establecer ningún acto, a no poner ningún establecimiento, a no ocupar de ninguna manera esos territorios. ¿Esto cambia después de la Revolución? No, porque desde los primeros actos de la primera junta del gobierno de Mayo hasta el gobierno de las Provincias Unidas de Río de la Plata fueron ejerciendo la ocupación efectiva de las islas. Y la estaban ejerciendo en 1833 cuando la fragata Clio, al mando del capitán Auslow, ocupa por la fuerza y planta la bandera inglesa en las islas. El último gobernador que fue expulsado, digamos, en realidad fue expulsado un año antes por los estadounidenses, porque justamente Vernet, en ejercicio de la soberanía, había capturado 3 naves norteamericanas y sometió a juicio de presas a una de ellas con protesta de parte de Estados Unidos, y finalmente con una acción violenta por parte de la fragata Lexington de Estados Unidos de América, que fue la que verdaderamente destruyó las instalaciones de Puerto Argentino. Cuando los ingleses, sabiendo esto, ocuparon en 1833, quedaba poca gente y las instalaciones estaban prácticamente destruidas. Entonces, los supuestos derechos de Inglaterra no son tales porque nacen a partir de un acto de fuerza, en violación clara del derecho internacional de la época y del derecho internacional actual. ¿Y cómo está hoy la cuestión en derecho internacional? Esto tuvo un cambio radical desde la creación de Naciones Unidas y desde el comienzo del proceso de descolonización, es decir, de ese enorme movimiento que permitió que todos los territorios y toda la población de esos territorios que habían sido sometidos por siglos al gobierno colonial por parte de las potencias europeas se independizaran y se crearan nuevos estados. En ese marco, la cuestión de Malvinas estuvo inserta en el Comité de Descolonización y tuvo una resolución muy importante de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1965, la resolución 2065. La resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas es muy importante porque en la Asamblea General de Naciones Unidas estamos todos los estados del mundo. A diferencia del Consejo de Seguridad, que hay nada más que 15 estados, en la Asamblea General se sientan a discutir, a debatir los asuntos de interés mundial todos los estados del mundo, y las resoluciones que toma la Asamblea General representan justamente la voluntad de la comunidad internacional en su conjunto. Por eso es tan importante esta resolución 2065. ¿Qué dice la resolución? Primero, reconoce la existencia de la cuestión Malvinas. Así, en español, por primera vez se usa en español el término Malvinas. Hasta ese momento solo se usaba la denominación inglesa de Falkland Island, y a partir de ahora se usa en todos los documentos de Naciones Unidas la denominación en inglés y la denominación en español. La Asamblea General, o sea, todos los estados del mundo, reconocen expresamente que hay una disputa acerca de la soberanía de las Islas Malvinas entre la Argentina, la República Argentina, y el Reino Unido. Esto es lo importante.
todos los gobiernos de todos los estados del mundo reconocen que existe una disputa acerca de la soberanía entre el Estado argentino y el Reino Unido. Y que esta cuestión la tienen que resolver los gobiernos del Reino Unido y de la Argentina, a través de negociaciones pacíficas, teniendo en cuenta, y esto es muy importante, los intereses de los habitantes, que es la fórmula que propuso la Argentina, y no los deseos de los habitantes como querían los ingleses. ¿Y por qué es importante esto? Porque los deseos serían la voluntad de los habitantes de las islas, preguntarle a los Kelper, ¿ustedes qué quieren ser? ¿Quieren ser independientes? ¿Quieren seguir siendo ingleses? ¿O quieren ser argentinos? Y no es esto lo que establece la resolución. La resolución dice que hay que respetar los intereses, o sea, la situación objetiva, los derechos que tienen los que allí viven. Quiere decir, Inglaterra y Argentina no podrían ponerse de acuerdo, por ejemplo, como suelo decir un poco en broma, un poco en serio, en establecer una base militar conjunta y echar a todos los habitantes de las islas al mar o mandarlos a otro lugar. De ninguna manera. Los derechos de esas personas tienen que ser respetados, cualquiera sea la solución a la que se arribe acerca de la soberanía de las islas. ¿Y por qué estos? Porque los habitantes de las islas, a diferencia de los habitantes de otros territorios coloniales, no son los habitantes originarios de las islas. El derecho a la libre determinación y a la independencia y a pelear por su independencia, incluso a usar la fuerza para lograr su independencia, el derecho internacional se lo reconoce a los habitantes originarios de los territorios que fueron sometidos al régimen colonial, a las víctimas del colonialismo, no a los victimarios. Los Kelper son los victimarios, son la población que la potencia colonial trasplantó a las islas para seguir ocupándolas. Entonces, esta población, queda claro para Naciones Unidas, no tiene derecho a la libre determinación y ni siquiera tiene derecho a participar en las conversaciones. Las conversaciones, esto es lo que establece la resolución, deben ser llevadas adelante por la República Argentina, el gobierno de la República Argentina y el gobierno del Reino Unido. Y los Kelper no pueden participar en ellas porque no son sujetos del derecho de la autodeterminación. Son una población trasplantada, son los victimarios de esta cuestión y no las víctimas. Y esto es muy importante por el cuadro de situación actual. Esto es, además, la discusión acerca de la soberanía, lo que Inglaterra se niega a cumplir y es el objetivo más importante que debiera tener la política exterior argentina, lograr y conseguir cada vez apoyo de más estados del mundo, y de a poco se va consiguiendo a través de sucesivas administraciones, cuando estas administraciones, no como la anterior administración que realmente no le interesaba la cuestión, o en todo caso tenía otra propuesta de trabajar con Inglaterra sin hablar de soberanía, cuando hay gobiernos que se interesan por llevar adelante la disputa y lograr algún día sentar a Inglaterra a discutir la soberanía, hay un cada vez más importante apoyo a nivel internacional de diferentes estados que se van sumando justamente a la posición argentina.